El libro de Primera de Crónicas forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia y se encuentra entre los libros históricos. Es una obra que recapitula eventos importantes de la historia de Israel, con un enfoque en las genealogías, los reinados de Saúl y David, y la centralidad de Jerusalén y el templo. Para entender su mensaje, es clave conocer su contexto. Se cree que fue escrito o compilado después del exilio babilónico, cuando los israelitas estaban intentando reconstruir su identidad nacional y religiosa. A continuación, se ofrece un resumen general de los principales temas y eventos del libro. Capítulos 1 a 9, Genealogías, Historia de Israel desde Adán hasta David. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas presentan extensas genealogías que trazan la historia desde Adán hasta los descendientes de las tribus de Israel. Estas listas de nombres pueden parecer áridas, pero tenían un propósito claro para los israelitas: preservar la identidad y el legado del pueblo escogido por Dios. Adán a Abraham, 1:27 se inicia con la genealogía desde Adán, pasando por Noé y sus descendientes hasta llegar a Abraham. Es una forma de conectar la historia de la humanidad con la elección de Israel como pueblo especial de Dios. Los descendientes de Ismael, Esaú y los hijos de Cetura, 1:28-54. Estos grupos no forman parte de la nación elegida, pero se les menciona para ubicar a los israelitas en relación con otros pueblos del mundo. Las 12 tribus de Israel, capítulos 2 a 8 se detallan las genealogías de las 12 tribus, comenzando con la tribu de Judá, de la cual provendrá el rey David y posteriormente el Mesías. Además de Judá, se destacan especialmente las tribus de Leví, encargada del sacerdocio, y Benjamín. Los descendientes de Leví, capítulo 6 se ofrece un listado de los levitas y sus deberes en el culto a Dios, destacando la importancia del servicio en el templo. Otras genealogías, capítulos 7 a 8 se detallan los linajes de otras tribus, como Efraín, Manasés y Benjamín. El objetivo es resaltar que cada tribu tenía un papel en la historia del pueblo. Estas genealogías subrayan la importancia de las relaciones familiares y la continuidad del pueblo de Dios, desde los patriarcas hasta la monarquía. Capítulos 10 a 29, el reinado de David. A partir del capítulo 10, la narrativa se centra en el reinado de David, el rey idealizado de Israel. El enfoque es mucho más positivo que el que se encuentra en los libros de Samuel y Reyes, ya que Crónicas omite muchos de los aspectos más negativos de su reinado, como su pecado con Betsabé. El propósito de esta sección es presentar a David como el rey modelo y, al mismo tiempo, resaltar el establecimiento del templo como el centro del culto a Dios. Muerte de Saúl, capítulo 10. El relato de Primera de Crónicas omite la vida de Saúl, el primer rey de Israel, y se centra solo en su trágica muerte. Saúl desobedeció a Dios y murió en la batalla contra los filisteos, lo que dejó el camino libre para el ascenso de David al trono. David ungido como rey, capítulo 11. David es proclamado rey por todas las tribus de Israel. Se narra cómo capturó Jerusalén, convirtiéndola en la capital del reino, y cómo estableció su gobierno allí. David es presentado como un rey militarmente poderoso y bendecido por Dios, quien lo ayuda a derrotar a sus enemigos. Los valientes de David, capítulo 11, 10-47. Este capítulo detalla a los héroes y guerreros más destacados que lucharon al lado de David, conocidos como los valientes de David. Estos hombres contribuyeron significativamente al éxito militar de David y son recordados por sus hazañas heroicas. El Arca del Pacto, capítulos 13-16. Uno de los eventos clave en el reinado de David fue el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. David deseaba establecer a Jerusalén no solo como la capital política, sino también como el centro religioso de Israel. El arca, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, fue llevada con gran celebración y solemnidad, aunque hubo un incidente trágico cuando Uzá tocó el arca indebidamente y murió. Sin embargo, tras este evento, David volvió a organizar el traslado del arca, esta vez siguiendo las instrucciones de Dios.
Capítulo 15 describe cómo David organizó a los levitas para llevar el arca, siguiendo estrictamente las normas establecidas por Dios para evitar más incidentes. Capítulo 16 es un canto de alabanza y acción de gracias que David ofrece a Dios tras el éxito del traslado. El pacto de Dios con David, capítulo 17. Dios establece un pacto con David a través del profeta Natán. Aunque David deseaba construir un templo para Dios, el Señor le revela que no será él quien lo construya, sino su hijo, Salomón. En cambio, Dios promete que establecerá el trono de David para siempre, lo que se conoce como el pacto davídico. Esta promesa tendrá un cumplimiento futuro en el Mesías, quien vendrá de la descendencia de David. Conquistas militares y alianzas de David, capítulos 18 a 20. Estos capítulos relatan las victorias militares de David sobre diversas naciones, consolidando así su reinado y la seguridad de Israel. Las batallas contra los filisteos, moabitas, amonitas y otros pueblos circundantes muestran cómo David fue capaz de extender las fronteras de Israel y asegurar su prosperidad. Censo de Israel y sus consecuencias, capítulo 21. En este capítulo se narra el incidente del censo de Israel realizado por David. Aunque en principio parece un simple acto administrativo, el censo es visto como un pecado porque David lo realizó con una motivación incorrecta, confiando en la fuerza numérica de su ejército en lugar de en Dios. Como castigo, Dios envía una plaga sobre Israel, pero David intercede por el pueblo y la plaga se detiene cuando él ofrece sacrificios en un altar que construyó en la era de Ornán. Este lugar se convierte en el sitio donde más tarde se edificará el templo de Jerusalén. Preparativos para la construcción del templo, capítulos 22 a 29. Aunque David no pudo construir el templo, dedicó gran parte de su reinado a preparar los materiales y organizar los recursos para que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo esta tarea. Capítulo 22 describe cómo David acumuló grandes cantidades de materiales de construcción, oro, plata y otros recursos para el templo. También le dio instrucciones detalladas a Salomón sobre cómo edificar el templo y servir a Dios con devoción. Capítulos 23 a 27 se centran en la organización de los levitas, sacerdotes, músicos y otros funcionarios encargados del culto en el templo. David estableció divisiones entre ellos para asegurar que el culto a Dios se realizara de manera ordenada y continua. Capítulo 28 es el discurso de despedida de David a los líderes de Israel y a su hijo Salomón. Les recuerda que Dios ha elegido a Salomón para ser el próximo rey y construir el templo, y les exhorta a seguir las leyes de Dios con fidelidad. Capítulo 29 relata el entusiasmo del pueblo de Israel por contribuir con ofrendas para la construcción del templo, seguido de la oración de David en la que da gracias a Dios por todo lo que ha provisto. Finalmente, David muere, habiendo reinado durante 40 años, y su hijo Salomón lo sucede como rey. Conclusión. Primera de Crónicas destaca la importancia de la genealogía y la continuidad del pueblo de Dios, el reinado de David como modelo de liderazgo piadoso, y la centralidad del templo en la adoración a Dios. El libro resalta cómo Dios dirige la historia de Israel y cómo los reyes, especialmente David, fueron agentes clave en su plan. David, a pesar de sus fallos, es presentado como un líder ideal debido a su corazón para Dios y su papel en el establecimiento de Jerusalén como el centro de la vida espiritual de Israel. Al final, el mensaje de Primera de Crónicas está relacionado con la restauración de la identidad de Israel después del exilio. Al recordar las promesas hechas a David y la importancia del templo, el autor invita a la nación a renovar su compromiso con Dios y su pacto. Síguenos para más contenido.